Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 31. ¡Cuidado! Grita Jaime. Han traspasado los muros. Grita un soldado nórdico. Los soldados y la milicia apostados en lo alto de las murallas y en el suelo gruñen y gritan mientras la presión aumenta rápidamente con los espectros que se abalanzan sobre la enorme brecha creada por el no muerto Viserion, disparando flechas y blandiendo espadas. Samuel, Brienne, Tormund y Gusano Gris defienden sus posiciones mientras Mia Stone y Dasey Mormont movilizan a los defensores cercanos en el patio. Brienne despacha a más de 15 espectros con movimientos rápidos y golpes ágiles, mientras Jaime hace todo lo posible por repeler a los espectros que intentan escalar las murallas. Flechas, piedras, lanzas largas, ganchos y otros dispositivos los repelen hasta que otros intentan bloquearlos. Más soldados en las murallas son arrastrados por encima del muro por arañas de hielo y lanzados hacia la masa de no muertos que se extiende abajo. Parcha ese agujero. Grita Rob. Las fuerzas del ejército de los muertos silban y gruñen, arrastrándose unas sobre otras con una sed de sangre inagotable. Jorah rebana más espectros con Earthbane, mientras su prima Alysanne grita ferozmente con su espada de vidriagón en mano, mientras Brienne lanza una poderosa carga, arrojando cuerpos y nieve por el campo. Jaime se defiende de 12 espectros, pero 4 más lo agarran por detrás. Mientras gruñe y lucha por liberarse, Brienne llega para liberarlo de sus captores y comienzan a luchar codo con codo. Cuando más espectros y arañas de hielo irrumpen a través de la brecha, un repentino pero poderoso vapor de ráfagas de fuego concentradas se dispara hacia ellos y se extiende hasta los muros de Invernalia, incinerando a muchos. Los espectros y las arañas de hielo chillan antes de quedar reducidos a una pila de cenizas. Exiodno, Tepagón Nike Custitne. Señor de la luz, dame fuerza. Oroba Eralea, generando más columnas de fuego desde sus palmas y apuntando a la brecha. La piroquinesis de la suma sacerdotisa de Asai se vuelve cada vez más intensa, concentrada y poderosa con cada ráfaga. Arriba, Arya usa su lanza de vidriagón hecha a medida para rebanar la cabeza de un espectro cuando este casi corona la pared antes de correr por la pasarela para acuchillar a otro necrófago, contraatacando y corneando con destreza a algunos más, partiendo su lanza en dos para poder usarla a dos manos. Se abre paso hasta la escalera para llegar al patio, eliminando a más espectros a lo largo de las paredes con destreza marcial. Gira, golpea, bloquea y patea con gran fluidez, eliminando fácilmente a sus enemigos. Ser Davos observa la destreza de Arya en batalla y parece maravillado por sus habilidades. Arya salta por la escalera, pero resbala en uno de los escalones helados y se golpea la cabeza contra la pared. Aturdida momentáneamente, recupera el equilibrio y sigue adelante. Samuel lucha por respirar, recuperándose de la batalla antes de que un espectro se abalance sobre él. Forcejean mientras otro espectro se une, pero Aegon aparece y los atraviesa con su estoque para salvarlo. Mientras las hermanas Mormont, Dasey, Alysanne y Lyanna se reúnen con su madre Maege, las 4 permanecen hombro con hombro antes de oír un grito fuerte y gélido. Se aproximan gigantes no muertos. Advierte un explorador cercano. Están entrando por la brecha. Que alguien los elimine antes de que causen daños graves. Dasey y Alysanne cargaron contra el gigante no muerto más cercano, pero el gigantesco coloso las apartó de un manotazo. Lyanna se abalanzó sobre él, pero dejó escapar un grito agudo cuando la ahuyentó también. Maege rugió y lo apuñaló en la pierna, pero el cuero que la rodeaba resultó ser demasiado grueso para penetrarlo. El gigante no muerto chilló y miró a la anciana Mormont, agarrándola, levantándola y apretándola con fuerza. Maege escupió sangre al sentir que sus huesos crujían y se rompían rápidamente. Con un fuerte apretón, sus ojos se abrieron de par en par por última vez cuando el gigante no muerto la arrojó al suelo con fuerza y levantó la pata en el aire antes de volver a colocarla con fuerza sobre su torso, aplastándola bajo su enorme peso. ¡Madre! ¡No! Gritaron Dasey y Alysanne. 3 gigantes no muertos irrumpen en el patio, blandiendo sus poderosos garrotes, lanzando a soldados y Dothraki por los aires. Algunos aterrizan en las empalizadas, empalados por el impacto, mientras que el resto gime con las costillas y la espalda destrozadas, incapaces de moverse. Uno de los ingenieros en las murallas redirige a uno de los escorpiones al patio y carga un perno de vidriagón antes de abrir la cerradura, lanzando el perno hacia abajo y empala a uno de los gigantes no muertos, quien chilla antes de desplomarse en un gigantesco montón de huesos. Por desgracia, la distracción momentánea permite que una araña de hielo trepe por la pared y arrastre al ingeniero a una muerte terrible.
Otro ingeniero intenta redirigir a uno de los escorpiones, pero lo pilla desprevenido cuando otra araña de hielo salta y le clava los colmillos en la espalda. El ingeniero grita de terror y es silenciado rápidamente. Antes de que la araña de hielo pueda encontrar a su próximo objetivo, Jon corre hacia ella, la empala con garra larga y la empuja contra la pared. El lobo blanco se gira y ve a los dos gigantes no muertos restantes sembrando el caos abajo. Toma el control del escorpión, girándolo para que se enfrente al coloso, agarra la serradura, la tira hacia atrás y observa cómo el cerrojo sale disparado y la destroza. Lyanna se pone de pie con dificultad, agarrándose el estómago y con un dolor intenso. Tiene la cara manchada de sangre. El último gigante no muerto que quedaba seguía blandiendo su garrote por el patio, lanzando a varios hombres por los aires. ¡Ja! Lanza un grito de guerra y carga contra el gigante, blandiendo su hacha. El gigante no muerto se gira para recibir su ataque. Se agacha y la agarra por el pecho. Su agarre, tan fuerte como una tenaza, le corta la respiración a Lyanna, apretándola con más fuerza hasta que sus costillas empiezan a crujir. «Déjala ir», grita Dasei, corriendo a atacar al gigante. «Quita tus sucias manos de nuestra hermana», grita Lysane. Las hermanas Mormont se lanzan al ataque del gigante, pero el cuero resulta ser demasiado grueso para penetrarlo. El gigante no muerto gira el brazo y las aparta de un manotazo antes de volver la mirada hacia Lyanna, escupiendo sangre por la boca mientras ella aún jadea. Acerca a la joven e indefensa Mormont a su rostro, burlándose de ella mientras continúa arrancándole la vida. El gigante no muerto tuerto le gruñe. Con sus últimas fuerzas, Lyanna grita y libera su brazo derecho para agarrar la daga de vidriagón que lleva al costado y apuñalar al gigante no muerto en el ojo sano. Al final, la abandona, pero el gigante no muerto chilla y se desmorona, rompiéndose en pedazos. «Lyanna», gritan Dasei y Lysane. En el patio, los defensores e ingenieros de Invernalia activan rápidamente la primera y la última línea de defensa, alzando picas de madera frente a la brecha antes de replegarse a la barricada de madera. Algunos necrófagos que pululan por el patio pronto se ven empalados a lo largo de las empalizadas defensivas. Los arqueros, arriba, lanzan flechas llameantes por los muros hacia el patio. Abajo, Beric se une a la lucha con su espada llameante en la mano. Cerca de allí, Sandor se esconde en un rincón, temblando. Su miedo al fuego lo abruma rápidamente. Su estado de trance, casi de pánico, le hace hiperventilar y aprieta con fuerza su hacha de batalla de vidriagón, a dos manos, contra el pecho. Beric sigue luchando antes de percatarse del perro escondido en el rincón. «Clegane. Clegane», grita el líder de la hermandad sin estandartes. «Clegane. Clegane, te necesitamos. No puedes rendirte. Váyate a la mierda», maldice el perro. «No podemos con ellos. ¿No lo ves, zorra estúpida? Estamos luchando contra la muerte. Ellos no pueden con la muerte». Beric se gira y ve a Arya saltando del parapeto al tejado de un patio cercano, de lado, para ayudar a los defensores a combatir a los múltiples no muertos que invaden Invernalia desde la brecha. Gira y gira, blandiendo sus lanzas de vidriagón con ambas manos a toda velocidad antes de pasar a la siguiente. «Dile eso». Beric señala a Arya. Sandor la observa y la nota escabullirse mientras llegan más espectros. Recuperándose, el perro se ve obligado a afrontar sus miedos y ataques. Blande su hacha de batalla de vidriagón a diestro y siniestro, decapitando y descuartizando a múltiples espectros antes de perseguir a Arya. Baeralea jadea y dirige su mirada hacia la gran brecha, cuyos bordes aún están iluminados por las brasas azules del no muerto Viserion. Tras un breve instante para recuperar el aliento, la suma sacerdotisa juntó las manos, doblando las yemas de los dedos y separándolas. «Exiod no, Msagon Lvaense Esndror. Señor de la luz, protégenos de la oscuridad», rezó. «Exiod no, Msagon Sebokre. Sid Vantis Brieisa Seos Ignotildis. Señor de la luz, protege a los inocentes. Porque la noche es oscura y está llena de terrores». Susurre. La suma sacerdotisa abrió los ojos, que brillaban de un rojo carmesí, y alzó las manos. En un instante, otra llamarada surgió del suelo para formar un muro de fuego protector cerca de la brecha, cortando el avance del ejército de los muertos y manteniéndolos a raya. Los espectadores contemplaron el espectáculo con asombro, sintiendo un alivio invadiéndolos cuando los espectros que cargaban contra la brecha se detuvieron rápidamente y se vieron obligados a redirigir su atención hacia la muralla, atascándose entre sí.
Con solo una forma de intentar asaltar Invernalia, los defensores de las murallas lanzaron gritos y aullidos, con renovada esperanza, y lanzaron sus lanzas y espadas contra los espectros que trepaban por las murallas, lanzando más ráfagas de flechas llameantes y lanzando piedras contra ellos. Jon se abre paso entre los espectros que aún permanecen en el patio de Invernalia, blandiendo su garra larga con ambas manos, salpicando sangre negra por todas partes, mientras se acerca a Arya. Sangrando por un pequeño corte en la frente, Arya se asustaba cada vez más a medida que los necrófagos seguían llegando de todas direcciones. Los gruñidos de los espectros cercanos comienzan a llegar desde los pasillos cercanos. Pero el lobo blanco llega justo cuando un espectro intenta atrapar a Arya por la espalda. ¡Arya! Grita Jon. ¡Jon! Arya lo nota. Se ve una espada llameante pasar volando junto a ellos. Ambos se giran y ven a un espectro gruñón que cae al suelo y es incinerado. Jon y Arya ven a Beric y Sandor dirigiéndose hacia ellos. ¡Vamos! ¡Muévete! Grita el perro. Ir. Beric y Sandor escoltan a Arya y Jon a una posición más adecuada, pero un espectro boca abajo emerge de entre las sombras y apuñala a Beric en el tobillo. Gruñe de dolor cuando Jon se da la vuelta y empala al necrófago con garra larga. Beric les indica a todos que sigan avanzando hacia la gran fortaleza, cojeando mientras el perro abre paso. Beric, de lento movimiento, patea y lucha con un escuadrón de espectros que los persigue. ¿De dónde salen?, exclama Arya. Vienen de la cripta, les informa Jon. Vayan a la gran fortaleza. Ya veremos qué hacer desde allí. ¿Qué pasa con Robb y los demás? Estará bien. Recuerda, es más duro de lo que parece. Siempre fue mejor que yo en todo, ¿verdad? Arya deja escapar una pequeña risita y se mueve con ellos, pero más espectros emergen de las sombras y atacan, girando en masa por el estrecho pasillo. ¡Corre!, grita Beric. Atraídos por los sonidos, los espectros se acercan a ellos arrastrando los pies mientras Jon y Arya les abren paso. Beric se queda atrás para contenerlos y clava un espectro contra la pared mientras otros se estrellan contra ellos. Uno de los necrófagos apuñala a Beric en el estómago con una daga. Jon y Arya miran hacia atrás con horror y ven una masa de no muertos corriendo hacia ellos, agarrando a Beric por las piernas y apuñalándolo repetidamente en la espalda, los flancos izquierdo y derecho y el estómago. Se prepara para el dolor mientras su energía comienza a flaquear, pero algunos nórdicos que se separaron de su unidad convergieron hacia los no muertos. Esto permitió a Beric liberarse y tambalearse para encontrarse con Jon y Arya. Ambos lo ven y abren una puerta. Vamos, 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 indicó Jon. Beric se tambalea en la habitación y cae al suelo mientras Jon cierra la puerta de golpe. Arya apoya suavemente al líder de la hermandad sin estandartes contra la pared mientras Gilly y algunos no combatientes restantes ayudan a bloquear la puerta. Melisandre, de pie junto a la chimenea, los observaba moverse sin demora. Arya mira a Beric casi con súplica, pero este exhala lentamente su último aliento y la luz finalmente se desvanece en sus ojos. Seguimos perdiendo más por los muertos. Jon siente que su frustración hierve. Arya, espera aquí, le dice, agarrando a garra larga con fuerza. Antes de que ella pudiera decir nada, el lobo blanco retiró la barricada que cerraba la puerta y salió de la habitación, con la intención de llevar la lucha al ejército de los muertos por este ultraje. El Señor de la Luz lo trajo de vuelta con un propósito, dice Melisandre. Y ese propósito ya se cumplió. Arya la mira. ¿Lo conocías?, pregunta bruscamente. Tanto como te conozco a ti, responde la sacerdotisa roja con calma. Y sin embargo, aquí estamos. En el fin del mundo. No puedo quedarme aquí. Necesito volver con Jon. Si tu intención es ayudar, ten en cuenta que Jon Snow es solo uno de los 3 lados de la misma pirámide. 3 figuras clave en el cierre de muchos ojos para siempre. Ojos marrones, ojos verdes, y ojos azules por igual. ¿Qué quieres decir con uno de 3? David Baratheon y Daenerys Targaryen son los otros 2, pero la tercera pieza del rompecabezas es tan esencial como las demás, explica. Si desean ayudar, los 3 deben permanecer con vida para la confrontación final con la encarnación del mal supremo. El Rey de la Noche, responde Arya. Melisandre asiente. Si uno solo de ellos muere antes de que se pueda asestar el golpe final, todo estará perdido. Incluso ahora, ya puedo sentir la presencia del Rey de la Noche. Está cerca. Mientras hablamos, ya avanza hacia este lugar. Levanta la vista hacia la puerta. ¿Qué le decimos al dios de la muerte? Arya se levanta, mirando a Melisandre, Gilly y los demás no combatientes que quedan en Invernalia.
Lo que dijo la sacerdotisa roja le recordó sus anteriores sesiones de entrenamiento con Sirio Forel cuando era más joven, especialmente sobre el tema del dios de la muerte y el voto de desafío contra él. Hoy no, responde. Voy a volver allá afuera. Si Jon, David y Daenerys necesitan seguir con vida en este preciso instante, así lo disponga el dios de muchos rostros. Los muertos nunca me verán ni oirán venir. Ella se aleja trotando de sus compañeros, y ellos la miran irse. En el bosque de dioses, Alice Karstark está aterrorizada, pero mantiene su determinación y tira de la cuerda de su arco, soltándola y lanzando una lluvia de flechas de vidriagón contra los espectros invasores. El viento silba, los espectros gruñen con Theon, Roderick Forrester, Gwyn y Tail y Olivar disparando sus flechas con sus guardias en todas direcciones para mantener a los no muertos lejos de Bran, quien seguía combatiendo con los cuervos y permanecía inmóvil en su silla de ruedas. Theon tensa la cuerda de su arco y dispara otra flecha llameante, derribando con maestría a un espectro tras otro. Hasta el momento, su equipo está repeliendo con éxito la embestida, pero con la entrada de más espectros en el bosque de dioses, la situación se estaba volviendo más peligrosa. Cerca de allí, David gemía de dolor mientras se dirigía a Invernalia, jadeando mientras seguía avanzando lentamente hacia el castillo para reunirse con el resto de sus aliados. Su cuerpo parecía moverse solo, impulsado por pura fuerza de voluntad a pesar de su estado actual. Aún sujetaba firmemente a Stormbringer y le sujetaba un costado con la izquierda. El joven siervo estaba seguro de que algo estaba fracturado o roto, tal vez algunas costillas, ya que no podía estar seguro y siseó, pero se obligó a sí mismo a luchar contra el dolor y a seguir adelante. Raar. Drogon ruge arriba, con Daenerys seguramente montada a horcajadas. La reina dragón baja la mirada y entorna los ojos. De pie en un campo bajo ella y Drogon, el rey de la noche la miró, completamente ileso de la caída tras ser desprendido del no muerto Viserion, y la observaba con calma, quieto y lúcido, con una serenidad sobrenatural. El ceño fruncido de Daenerys se transformó en una mueca de ira, consciente de lo que el rey de la noche le había hecho a Viserion más allá del muro. Ahora, el líder supremo de los no muertos estaba directamente en su línea de visión. Dracarys, ordena ella. Susurre. Inhalando profundamente, Drogon desata una columna de fuego de dragón que envuelve rápidamente al rey de la noche. Daenerys mira hacia abajo con vindicación mientras el campo se ilumina con enormes llamas. Cerca, David cojea hacia la conflagración con la guardia en alto, listo para cualquier cosa, acercándose tanto como el calor del fuego de dragón le permite. Después de un rato, Drogon detiene su ataque para que Daenerys observe cómo el fuego comienza a disiparse. Ambos observan con anticipación. ¿Funcionó? David reflexionó. Raar. Uree. Uraaruk. Drogon grazna en advertencia. Los ojos de David y Daenerys se abren de par en par por la sorpresa cuando las llamas comienzan a disiparse, revelando que el rey de la noche permanece imperturbable e inafectado por el fuego del dragón. El rey de la noche mira a Daenerys con confianza en sus brillantes ojos azul y hielo, burlándose de ella con una sonrisa burlona, como para demostrar su invulnerabilidad al fuego. Imposible. No puede ser, dice Daenerys, aturdida por la incredulidad. Daenerys, ¡cuidado!, advierte David. La reina dragón se despierta y nota que el rey de la noche se inclina para recoger una lanza de hielo, similar a la que derribó a Viserion, y los apunta a ambos. Drogon, es Begón. Drogon, vuela. Grita apresuradamente. Raar. Ruge Drogon impulsado por la orden de huir, batiendo sus alas con fuerza y dando media vuelta. El rey nocturno alza el brazo y lanza la lanza de hielo contra la pareja que retrocede, pero falla por poco. Convencido de que el poder de un dragón no era rival para el suyo, el rey nocturno avanza con calma por el suelo humeante hacia Invernalia, caminando hacia su objetivo. Cerca de allí, una veintena de caminantes blancos se dirige con paso imponente hacia su líder, acompañados por docenas de espectros. David observó con una mezcla de incredulidad y asombro antes de reconocer el camino exacto que él y el rey de la noche estaban tomando. Se dirigía al bosque de dioses, Bran, comprendió. ¡Oh! Gritó el joven siervo con fuerza. Normalmente, David no correría riesgos tan enormes contra oponentes poderosos él solo, ya que sería un suicidio. Pero algo en su interior lo impulsó a intentar retrasar el avance del rey de la noche lo mejor posible. Al diablo con las consecuencias, cualquier razonamiento lógico se desvaneció. El rey de la noche se detuvo en seco, al ser rápidamente alertado de la presencia del joven siervo entre las brasas ardientes tras él. El líder supremo no muerto se giró para mirarlo. ¿A dónde crees que vas?
¿Crees que puedes marcharte pensando que esta guerra será fácil para ti? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras sin sufrir las consecuencias? ¿Acaso el hecho de que te marches me dice que prefieres asesinar a un chico lisiado que ni siquiera puede defenderse antes que enfrentarte a alguien que sí puede? ¿Tan cobarde eres, Rey de la Noche? Tu arrogancia reside en tu exceso de confianza, y esa arrogancia será tu fin y el de todo tu maldito ejército. Siguió gritando David. El Rey de la Noche no pareció molestarse en absoluto por las burlas del joven siervo y mantuvo una máscara de fría paciencia, incluso cuando el joven Rey de los 7 reinos alzó y lo apuntó con su espada de acero valirio. Los tenientes y espectros de los caminantes blancos permanecieron inmóviles por un instante, hasta que 2 caminantes blancos se acercaron con paso firme, espadas de hielo cristalizado en mano. David sonrió, ya sea por su distracción al atraer la atención del Rey de la Noche o simplemente por una aparente locura mental, desperdiciando su vida en una aparente misión suicida. Haciendo girar a Portador de Tormentas, David gruñó mientras cambiaba su postura de combate a guardia alta. Con su pierna dominante hacia atrás y la espada inclinada hacia arriba y hacia atrás, dejando al descubierto el frente, David se preparó para el ataque inevitable, pero consciente de su estado físico. Los tenientes caminantes blancos acortaron la distancia y blandieron sus espadas de hielo. David giró para esquivar los golpes, pero sus movimientos eran lentos. Volvió a girar a Portador de Tormentas para lanzar golpes largos y amplios, desviando la espada con un movimiento brusco y haciendo rebotar las espadas de hielo el tiempo suficiente para que retrocediera. Pero los caminantes blancos eran implacables y redoblaron su ataque simultáneamente. David gruñó y gimió, aún con el dolor en el pecho, agachándose y esquivándolos antes de agarrar a Portador de Tormentas y lanzar un ataque ascendente contra su objetivo más cercano. La espada de acero valirio hizo contacto y rápidamente destrozó al caminante blanco. El único caminante blanco restante descargó su espada de hielo en un ataque descendente, casi arañando la coraza de la armadura de David. El joven siervo se estremeció al sentir el frío gélido que lo rozaba y la creciente incomodidad en su pecho, antes de contraatacar con una rápida respuesta, levantando a Portador de Tormentas para desviar la espada de hielo y la lanzó hacia adelante, atravesando al caminante blanco y viéndolo desmoronarse. David jadeaba con dificultad y se sujetaba las costillas doloridas, mirando fijamente al Rey Nocturno, quien seguía indiferente ante la exhibición. Cuando el joven siervo se lanzó hacia el líder supremo no muerto a toda velocidad, el Rey Nocturno levantó con calma la mano izquierda, extendiendo los dedos y presentándole la palma abierta. Ráfagas de viento se formaron alrededor de la palma del Rey Nocturno con partículas cristalizadas que giraban hasta que el Rey Nocturno extendió la mano hacia adelante. En un instante, el Rey Nocturno manipuló la corriente de aire a su alrededor para producir una poderosa onda expansiva en forma de bola de viento. La velocidad de la explosión mágica y la fuerza del impacto impactaron a David de lleno en el pecho, derribándolo, haciéndolo volar hacia atrás y aterrizando en el suelo con un fuerte golpe. ¡Ah! Gruñó. David se retorcía de dolor, gimiendo al sentir que sus costillas recibían otro golpe con semejante fuerza inhumana. Se gira lentamente de lado, presionando la nieve con la mano para intentar levantarse. El Rey Nocturno sonríe de nuevo con orgullo al ver la derrota de un oponente. Levanta la otra mano, planta los pies y extiende ambas manos para iniciar una invocación silenciosa. Justo cuando David se arrodilla, se gira y ve a los soldados caídos de las fuerzas aliadas estremecerse antes de abrir los ojos, revelando un azul lechoso y vacío. Al darse cuenta de su precaria posición, David se presiona las rodillas y grita de dolor antes de finalmente ponerse de pie cuando los espectros recién alzados, hombres del norte, caballeros del valle, de las tierras de la tormenta, caballeros de las tierras del oeste, milicianos, jinetes de sangre Dothraki e infantería inmaculada, se ponen de pie. ¡Ah mierda! El joven siervo los miró fijamente. Tras haber presenciado de primera mano el poder de la nigromancia, David permaneció en la nieve, solo y en clara inferioridad numérica, sin poder hacer nada más que observar cómo el Rey de la Noche permanecía inmóvil y amenazante antes de darle la espalda y alejarse con el resto de sus lugartenientes caminantes blancos. David, aún armado con el portador de tormentas, giró la cabeza al ver que los no muertos comenzaban a rodearlo. De repente. Susurré. David levantó el brazo al sentir el intenso calor. Los espectros reanimados chillaron al desplomarse en el infierno. El joven siervo contuvo el aliento hasta que al levantar la vista vio a Daenerys y Drogon sobrevolando. La reina dragón había regresado para intervenir. Dracarys. Ordena.
De nuevo, el poderoso dragón lanza otra ráfaga de fuego de dragón, eliminando a los espectros restantes frente a ellos. El dragón aterriza y ruge con fuerza. Circulando por Invernalia, más no muertos corren a toda velocidad. Drogon asesta un coletazo, derribando a docenas mientras David sigue en desventaja. Aunque logra eliminar a 4 espectros, un necrófago salta en el aire y lo agarra por detrás. David intenta zafarse, pero más espectros lo agarran e intentan inmovilizarlo. Nara. Raa. Exclamó, ofreciendo toda la resistencia que su cuerpo podía reunir. Por mucho que lo intentara, los no muertos no mostraban signos de rendirse ni de agotamiento. No, los muertos no tenían límites ni restricciones. Eran bestias inhumanas, salvajes y desheredadas, decididas a matar a todo lo que se cruzara en su camino. David luchaba literalmente por su vida mientras más no muertos comenzaban a pulular a su alrededor, él y Daenerys. Justo cuando creía que su fin estaba cerca, sintió de repente sangre negra salpicar el suelo y vio la cabeza de un espectro rodando frente a él. David se giró para ver que más espectros que los sujetaban eran decapitados rápidamente hasta que sintió que lo liberaban. ¿Quién fue el que acudió en su ayuda? Al girar la cabeza, vio que Ser Barristan Selmy había estado jadeando con la cara cubierta de sangre. Ser Barristan. Exclama David con alivio. Por todos los infiernos, qué alegría verte. Su gracia. Gracias a los dioses, llegué a tiempo. Dijo Barristan con alivio. Al parecer, el Lord Comandante de la Guardia Real se había separado del grupo principal para intentar encontrarlo. Al ver lo sucedido, el viejo caballero de la Guardia Real acudió corriendo en ayuda del rey antes de que fuera demasiado tarde. Con Barristan allí, el joven siervo sintió que todo mejoraba. El rey de la noche, dijo David señalando hacia Invernalia, se dirige al bosque de dioses. Tenemos que mantenerlo alejado de Bran a toda costa. Vamos. Grita Daenerys. David y Barristan se dirigieron rápidamente hacia el castillo. Barristan tomó su brazo izquierdo y lo giró alrededor de su nuca, ofreciendo su cuerpo como soporte para que el joven siervo se apoyara. Pero lo que la reina dragón no vio fue la nueva oleada de asalto de los no muertos hasta que saltaron sobre Drogon, abalanzándose sobre la cola y los flancos del dragón. Raar. Drogon ruge y vuelve a sacudir la cola, azotando a la mayoría, pero los espectros que se aferraban a él comenzaron a apuñalarlo sin piedad. Ueaa. Grarraa. Drogon chilla de dolor y rabia. En pánico por escapar, el gran dragón batió las alas instintivamente. Daenerys gruñe mientras intenta mantenerse sobre Drogon a pesar de sus contorsiones, pero cae al suelo cuando los espectros se abalanchan sobre la bestia. Mientras el dragón vuela más alto, sigue chillando de terror y sacude su cuerpo, intentando librarse de los atacantes. Daenerys observa cómo los espectros se estrellan contra el suelo frente a ella, ensangrentados y destrozados, pero imperturbables, mientras dirigen su atención hacia ella. Camina hacia atrás como un cangrejo intentando escapar cuando un espectro la embiste. Pero antes de que el Ghoul pudiera acercarse, Daenerys fue rescatada justo a tiempo por Ser Jorah, quien la decapitó. «Mi reina, ¿estás bien?». La ayudó a levantarse. Tras oír el rugido de Drogon desde el patio, el gran oso también se separó del grupo principal para ayudar a su reina. Daenerys se levanta y lo abraza. «Ser Jorah», dijo aliviada. Cerca de allí, Aegon elimina rápidamente a 4 espectros con su estoque. Danly se lanza hacia ellos. Daenerys sonríe feliz al ver llegar a 2 de las personas más importantes de su vida. Los 3 se abren paso entre los escombros en llamas del campo de batalla hacia Invernalia, decididos a perseguir al Rey de la Noche hasta el bosque de dioses. Sin embargo, el camino que tenían ante ellos sería bastante precario sin la ayuda de Drogon, ya que más espectros comenzaron a convergir a su alrededor al rodear Invernalia. Les costó una gran distancia y esfuerzo llegar a la entrada trasera del castillo. Tanto Ser Jorah como Aegon se dan la vuelta para luchar contra los no muertos Dothraki inmaculados. No queriendo volver a perder a nadie importante para ella, Daenerys recoge una espada cercana del suelo mientras Ser Jorah y Aegon despachan a 2 espectros más y regresan a Invernalia. Los 3 repelen a sus atacantes entre los escombros en llamas, retrocediendo hacia uno de los pasillos principales de Invernalia para reducir el campo de espectros y limitar su movilidad. El caballero exiliado de Mormont sabe por experiencia que si los no muertos están demasiado apiñados, no tendrán suficiente espacio para moverse. Mientras canalizaba a los espectros hacia una posición más ventajosa, uno se libera y apuñala a Ser Jorah en el costado antes de que Aegon lo despache. El gran oso se tambalea hasta las rodillas, pero recupera la postura.
Justo cuando Ser Jorah se recuperaba, Aegon se acercó demasiado a uno de los espectros y sufrió un profundo corte en el hombro antes de matar al necrófago. Na. Gimió Jorah. Ga. Aegon grita de dolor. Jorah. Aegon. Exclama Daenerys con preocupación. Niega con la cabeza. No se preocupe por nosotros, su gracia. Estaremos bien. Sigan adelante. Grita. Escucha, tenemos que alcanzar al guardián del juramento y llegar al bosque de dioses. Rápido. Señala Aegon. Jon gira y gira, moviéndose a toda velocidad de izquierda a derecha, eliminando a los espectros recién resucitados que le bloqueaban el paso. Cerca de allí, Samuel, Jaime, Brienne, Gusano Gris, Tormund, Gendry y Mia jadean para recuperar el aliento antes de entrar en acción para defenderse de no muertos resucitados como Cono, Edison y Lyanna, cuyos ojos se abren de par en par con iris azul lechoso, penetrantes y sin vida. Otros hicieron lo mismo, mientras Jon avanzaba con garra larga en mano y llegó al patio, abriéndose paso entre múltiples espectros atacantes, sin detenerse ni un instante hasta que entró en un pasadizo. Una vez dentro, oyó una voz entre los gritos y alaridos. Su gracia, ¿a dónde va? David, regresa. Espera. Jon se giró para ver a David cargando contra múltiples espectros frente a él, balanceando y haciendo girar a Stormbringer en el aire, aniquilando a todos a su paso a pesar de su condición física. El lobo blanco se detuvo momentáneamente ante el agresivo empuje del joven siervo, aunque reconoció el camino que estaba tomando. David se dirigía solo hacia el bosque de dioses. Pero presentiendo que había problemas cerca, Jon miró a la derecha para vislumbrar al rey de la noche acompañado de sus lugartenientes caminantes blancos que se dirigían en la misma dirección. Bran. Pensó con una mezcla de miedo y determinación. Jon sabía que esto no era bueno y corrió a unirse a David, despachando a quienes intentaban detenerlos y esquivando los escombros que caían. Tropezó un momento, pero recuperó el equilibrio y se tambaleó a través de una puerta de hierro que cerró de golpe tras él antes de lanzarse más abajo por el pasillo. ¡Raar! ¡Dragón! Gritó Oberyn. Jon levanta la vista y gira antes de ver a Viserion, no muerto, aterrizando en el patio, lanzando una lluvia de fuego azul sobre las fuerzas aliadas. El lobo blanco apenas escapó del torrente de llamas azules que azotaba el pasillo. Pronto se encuentra acorralado contra una pared, jadeando y exhausto, antes de asomarse por la esquina y ver a Viserion sentado sobre los muros del castillo. El fuego arde por todas partes y el dragón no muerto ruge y mueve su cuerpo en descomposición, causando aún más estragos antes de deslizarse hacia el patio. El lobo blanco se lanza hacia adelante, matando a un espectro y se da la vuelta para correr mientras Viserion desata otro vórtice de llamas azules contra Jon. Por suerte, dobla una esquina para evitar el ataque y se apoya contra otra pared. Jon tenía que llegar al bosque de dioses y rápido, pero no podía moverse con Viserion bloqueándole el paso. Ra. El lobo blanco se armó de valor y se puso de pie, enfrentándose al dragón con las manos y la espada a los costados, profiriendo un grito desafiante, lanzando una mirada larga, fría y dura a los brillantes ojos azules de Viserion mientras éste abría sus enormes fauces para desatar otra ráfaga. Con un rugido potente, Viserion se irguió para atacar hasta que una mancha de escorpión de vidriagón pasó volando junto a ellos, rompiendo la concentración de Viserion. El dragón no muerto gruñó y rugió de nuevo, girando la cabeza para enfrentarse a sus nuevos atacantes. Oberyn Martell y dos de las serpientes de arena, Obara y Nymeria. Los tres habían captado la atención de Viserion y saltaron al patio, con lanzas, dagas y látigo listos. «Lo detendremos», gritó Nymeria. «Ayuden a los demás». «Pero moriréis», Jon intentó razonar con ellos. «Si gana el rey de la noche, moriremos todos. Ahora, nieve, vete». Rugió Oberyn, haciendo girar su lanza, listo para atacar. Jon dudó un momento, pues no quería dejar a nadie atrás, pero se dio la vuelta y corrió hacia el bosque de dioses sin mirar atrás. Al acercarse al bosque de dioses, lo último que oyó fueron los gritos distantes de Oberyn, Obara y Nymeria, y Viserion desató un torrente de llamas azules. El dragón no muerto rugió triunfalmente y huyó al patio en busca de nuevas víctimas. «Lo siento», dijo Jon con remordimiento. Se armó de valor una vez más y siguió adelante hasta llegar a su destino. Jorah, Aegon y Daenerys se abrieron paso entre los restos en llamas de Invernalia, los dos primeros aniquilando a los Dothraki no muertos. Daenerys, empuñando la espada que había recogido, ayudó a repeler a sus atacantes. Aunque heridos, Jorah y Aegon cubrieron sus puntos ciegos para evitar que los espectros invadieran su posición. «Sigue adelante. Ya casi llegamos».
Jora señala el bosque de dioses. El trío se abre paso entre múltiples espectros y finalmente ve a David y Jon abriéndose paso hacia el bosque de dioses. Sin embargo, al mismo tiempo, Daenerys notó que Viserion, el no muerto, les impedía el paso. Agotados y heridos, Jorah y Aegon tropiezan un poco y matan a sus respectivos espectros, cargándolos por detrás y por delante. Daenerys apuñala a un espectro que apuntaba a Jorah, desviándolo y clavándole la espada en la cavidad pectoral antes de extender un toque agradecido y reconfortante a sus salvadores. Con un rugido potente, Viserion se irguió para atacar hasta que una mancha de escorpión de vidriagón pasó volando junto a ellos, rompiendo su concentración. El dragón no muerto gruñó y rugió de nuevo, girando la cabeza para enfrentarse a sus nuevos atacantes. Oberyn Martell y 2 de las serpientes de arena, Obara y Nymeria. Los 3 habían captado la atención de Viserion y saltaron al patio, con lanzas, dagas y látigo listos. Daenerys, Jorah y Aegon observaron cómo la víbora roja y sus hijas bastardas se preparaban para atacar. Aunque era claramente una misión suicida, esto les ofreció una distracción momentánea para escabullirse y llegar al bosque de dioses. «Tenemos que ayudarlos», recomendó la reina dragón. «No, Dany», Aegon negó con la cabeza, agarrándola del brazo. «Están haciendo su trabajo para que nosotros podamos hacer el nuestro. Pero, Khaleesi, sé que no quieres dejar a nadie atrás, pero tenemos que irnos», coincidió Jorah con el Velaryon. «Si no llegamos al bosque de dioses antes que el rey de la noche, todo habrá sido en vano». Daenerys intentó decir algo, pero no logró articular palabra. En cambio, la reina dragón, a regañadientes, decidió seguir a David y Jon hasta el bosque de dioses, escabulléndose de Viserion mientras el dragón no muerto asolaba los alrededores. Dando vueltas por un callejón tras otro, Daenerys finalmente encontró el camino a su destino. En el bosque de dioses, Theon y Olivar retroceden unos pasos, preparando más flechas llameantes y disparando. A medida que se preparaban, más espectros seguían asaltando el bosque de dioses, ya fuera provenientes de las criptas o reanimados fuera de las puertas de Invernalia y el patio interior. Algunos se enfrentaron a algunos norteños que invadían a Bran, quien permanecía en estado de guerra. «Me he quedado sin flechas», gritó Olivar, cogiendo una lanza de vidriagón. Theon busca una flecha, pero se da cuenta de que su cubo está vacío y derriba a un espectro con su arco. Un espectro lo derriba al suelo, pero el hombre del hierro lo patea y empala al necrófago que se aproxima con su lanza de vidriagón. Olivar gruñe mientras lucha con todas sus fuerzas contra los espectros que cargan, ayudando a Theon a alejarlos de Bran. Tras pasar del combate cuerpo a cuerpo, estaban en su salsa. Ambos jóvenes luchan con todas sus fuerzas, matando a un espectro tras otro que caía sobre ellos, mientras Bran seguía como Valjer, hasta que un instante de calma se apoderó del bosque de dioses y los espectros dejaron de moverse, inmóviles, mirándolos fijamente. Theon y Olivar jadearon, observando a su alrededor antes de darse cuenta de que solo estaban ellos 2. Gwyn, Alice y Roderick se vieron abrumados por las fuerzas de no muertos, junto con el resto de sus guardias. O estaban muertos, moribundos o desaparecidos en combate. Antes de que pudieran procesar mejor la situación, Theon y Olivar sintieron que la temperatura bajaba aún más, hasta el punto de que literalmente podían ver su propio aliento. Olivar, sin embargo, se estremeció ligeramente y agarró su arma con más fuerza. Sabía lo que se avecinaba. Ya lo había visto antes durante la expedición más allá del muro. Él está aquí, jadea. ¿El rey de la noche?, preguntó Theon. «El rey de la noche», confirma Olivar. En ese momento, ambos ven al rey de la noche y a sus lugartenientes caminantes blancos caminando tranquilamente hacia Bran, liderando una procesión de espectros. Theon y Olivar asestan un golpe mortal tras otro para mantener a los no muertos lejos de Bran hasta que se doblan, exhaustos y jadeando, antes de separarse para ver al rey de la noche caminando hasta quedar inmóvil entre sus seguidores mientras Bran recupera la conciencia. «Supongo que esto es todo», concluye Theon. Olivar apretó con más fuerza su lanza de vidriagón. «Protege a Bran Stark, cueste lo que cueste», respondió. Theon, llama a Bran para llamar su atención. Theon se gira para mirarlo. «Eres un buen hombre». «Gracias», continúa. «¿Y tú, Olivar?» Olivar se gira para mirarlo. «Serviste fielmente a mi cuñado durante muchos años. Representas la personificación de lo que la casa Frey realmente puede llegar a ser. Deberías estar orgulloso». Tanto Theon como Olivar respiran hondo, sacuden la cabeza y miran hacia abajo antes de volverse hacia el rey de la noche, con las lanzas listas mientras este avanza al frente de la asamblea. Antes de que pudieran cargar, un estruendo los interrumpió. «Theon, Olivar. Retírense».
El rey nocturno, sus tenientes caminantes blancos y espectros miraron hacia atrás y vieron a David de pie frente a ellos. Con la mirada fija en su adversario, el joven siervo notó que ni los caminantes blancos ni ninguno de los espectros lo atacaban de inmediato, lo que sugería que el rey nocturno debía estar comandándolos. Centró su atención únicamente en el rostro inexpresivo del rey nocturno, mirando fijamente sus ojos desalmados. Sabiendo perfectamente que el fuego del dragón no podía destruir al líder supremo no muerto, la batalla se redujo a cuerpo, armados con acero valirio o vidriagón. Los tenientes caminantes blancos empuñaron sus espadas de hielo, aunque mantuvieron la mano inmóvil. La próxima vez asegúrate de que tu enemigo permanezca abajo, desafió David y se apresuró. Antes de que pudiera hacer contacto, el rey de la noche esquivó el ataque del joven siervo y agarró el brazo de David con una mano y su collar con la otra, levantándolo en el aire, deteniendo su ataque. El rey de la noche gira y lanza a David, enviando al rey de los 7 reinos al suelo con fuerza otra vez. NGH. Gruñó. Su gracia. Gritó Olivar. No, Olivar. Quédate donde estás. Gruñó David mientras se ponía de pie con paso firme. Tú y Theon protejan a Bran Stark. Intentaré ganarles todo el tiempo que pueda. No estoy sola, gritó una voz femenina. El rey nocturno notó que Daenerys, armada con una espada de vidriagón, cargaba contra él. Como la reina dragón carecía de entrenamiento, era relativamente predecible. Levantando la mano, el rey nocturno utilizó un vórtice de viento mágico para elevar a Daenerys por los aires. David se abalanzó de nuevo, pero el rey nocturno se apartó y arrojó a la reina dragón, que impactó directamente contra el joven siervo. ¡Oh! Gruñeron ambos, la fuerza del impacto los envió de regreso al suelo. El rey nocturno miró a sus adversarios con indiferencia. El líder supremo no muerto volvió a oír otro grito a sus espaldas y se apartó de nuevo. Jon blandió su garra larga en un ataque descendente, pero falló. De nuevo, el rey nocturno disparó una poderosa onda expansiva a la espalda del lobo blanco, enviando a Jon de cara a la nieve junto a David y Daenerys. Pensando que sus adversarios no representaban una amenaza real, el rey nocturno desvió la mirada hacia Bran, quien permanecía sentado impasible, esperándolo, y caminó lentamente hacia él. Theon y Olivar se prepararon de nuevo, pero se detuvieron al ver a David, Jon y Daenerys levantarse de nuevo. ¿Qué clase de magia era esa?, preguntó Daenerys. David jadeó, agarrándose el pecho con incomodidad. Tú mismo lo dijiste, nieve, gimió. Si el rey de la noche puede crear fisuras sísmicas y fuertes ventiscas, entonces tiene control sobre los elementos. Significa que nos costará más superar sus defensas, gruñó Jon. Algunos habíamos recibido una paliza brutal, así que no estamos precisamente en nuestro mejor momento. Nuestro enemigo no se cansa ni duda. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Manténganse firmes hasta que se presente la oportunidad. El rey de la noche bajó y presionó su mano contra el suelo. Después de un rato, se escuchó un ruido sordo antes de que el suelo se cristalizara lentamente, se escuchó un crujido y, en un instante, picos de hielo gigantes se dispararon desde el suelo y rápidamente se dirigieron hacia el trío. ¡Cuidado!, gritó Jon. Los 3 saltaron para esquivar el ataque cuando las púas de hielo se detuvieron a 2 metros de Theon y Olivar, quienes se mantuvieron firmes en su defensa. David, Daenerys y Jon se tambalearon para recuperar el equilibrio antes de ser golpeados de nuevo por esferas de viento y derribados de nuevo. El rey de la noche se levantó y se acercó, ladeando ligeramente la cabeza. David intentó levantarse cuando el rey de la noche agarró al siervo joven por la nuca y lo levantó. Se aferró a los brazos del rey de la noche para intentar liberarse, pero fue lanzado con fuerza y rapidez contra el arciano. ¡Gah!, exclamó de dolor cuando su espalda golpeó el árbol de un solo corazón, la fuerza del impacto hizo que escupiera sangre de su boca. ¡Su gracia!, gritó Olivar. El caballero Frey se sentía impotente al ver cómo zarandeaban a su rey como un muñeco de trapo y deseaba desesperadamente ayudarlo. Protege a Brandon Stark, cueste lo que cueste, aún resonaba en sus oídos, y a regañadientes se mantuvo firme frente a Bran. Bran mira al siervo joven, quien se retorcía de dolor e intentaba incorporarse. Daenerys intentó atacar de nuevo, pero el rey de la noche la derriba de un revés. La reina dragón grita y se desliza por el suelo, dando vueltas antes de detenerse. ¡Aléjate de él!, grita Jon. El lobo blanco da vueltas y ataca con garra larga, pero el rey de la noche esquiva fácilmente los múltiples golpes de Jon y lo golpea.
Tras ser derribado, Jon se levanta rápidamente y empuja con fuerza al Rey de la Noche, pero se detiene cuando este agarra con fuerza la lámina de cuero del lobo blanco, lo balancea sobre su hombro y lo lanza al suelo. Ga. Grunó. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. David finalmente se pone de pie, tambaleándose, y agarra a Portador de Tormentas, listo para otro ataque. El Rey de la Noche lo ve y se miran de nuevo, reflexionando. Finalmente, el líder supremo de los no muertos se estira hacia atrás para desenvainar su arma de la funda del hombro. Así que, ahora decides ensuciarte las manos. Bien, tosió David, jadeando mientras se limpiaba la sangre de la boca. Ven, si crees que tienes lo que se necesita para matarnos. En cuanto el Rey Nocturno desenvainó su hoz de hielo, David y el Rey Nocturno se abalanzaron sobre Portador de Tormentas con la espada de hielo. El sonido del acero valirio resonó contra la hoja, pero el Rey Nocturno era sorprendentemente fuerte físicamente. Incluso David tropezó antes de moverse con toda la velocidad de su maltrecho cuerpo para contrarrestar otro ataque. Jon se levantó y entró en la refriega con garra larga. El Rey Nocturno sintió su llegada y entrechocó sus espadas hasta que Daenerys llegó con su espada. Pronto, los tres se enfrentaron al Rey de la Noche en un combate cuerpo a cuerpo. Jon intervenía con más frecuencia para proteger a Daenerys, ya que ella era la más inexperta en combate, antes de que él mismo pudiera lanzar su propio ataque. Mientras tanto, el Rey de la Noche también demostraba ser tan rápido como poderoso en términos de magia y destreza física. La superficie de su hoz de hielo hizo que Garra Larga, Portador de Tormentas y la espada de Vidriagón rebotaran con una fluidez veloz antes de emanar una onda expansiva similar a un vórtice que los envió a los tres hacia atrás. Ga. Atracción sexual. Ga. Ya era suficiente. Theon y Olivar respiraron hondo. Ambos tomaron sus lanzas de Vidriagón y cargaron contra el Rey de la Noche con un grito de batalla, recorriendo el claro a toda velocidad. En un solo movimiento, el Rey de la Noche percibió su presencia y alzó la mano izquierda, lanzando un grito gélido desde abajo, extendiendo sus piernas y deteniéndolos en seco. ¡Uah! ¡No! No puedo moverme, exclamó Olivar. ¡Gra! ¡Ah, mierda! Maldijo Theon. Jon gimió y se dio la vuelta. Recordó los sucesos en Casa Austera, recordó la aventura más allá del muro, recordó a todo el pueblo libre, la Guardia de la Noche y los amigos que había perdido a manos del ejército del Rey de la Noche. Si Garra Larga puede matar a un caminante blanco, si puede atravesar su armadura con la misma facilidad, también puede destruir al Rey de la Noche. A estas alturas, no hay nada más que planificar estratégicamente, salvo que todas las personas en Edad Férrea colaboren en la defensa de Invernalia. El destino final de Poniente está en manos del equipo encargado de matar al Rey de la Noche. Hará falta un milagro para que los tres lo logren. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Las palabras de Eddard Stark resonaron en la mente de Jon. Toda mi vida he intentado vivir según esas palabras, pensó. Pero ¿sabes algo que ya he aprendido, papá, tío? No voy a hacer un juramento que no pueda cumplir. Cuando suficientes personas hacen falsas promesas, las palabras dejan de significar nada. Entonces no hay más respuestas, solo mentiras cada vez mejores. Voy a proteger a Bran del Rey de la Noche, pasen lo que pase. Con eso, Jon pronto se encontró de pie nuevamente, armado con garra larga, mirando fijamente al Rey de la Noche. Si fracasamos, el ejército de los muertos será una amenaza aún mayor para este mundo. Todo lo que hemos hecho, cada sacrificio que hemos hecho en el camino, habrá sido en vano si caemos aquí. No dejaré que termine así. David pensó. Sansa, Lionel, Cassana, Torren y nuestro hijo nonato, los amo demasiado. Les prometí que volvería a casa y pienso cumplirlo. No dejaré que el Rey de la Noche les haga daño. No lo dejaré. Que les haga daño. El joven siervo se puso de pie tambaleándose, gruñendo y gimiendo, impulsado por pura fuerza de voluntad y determinación. David alzó a Portador de Tormentas y se preparó para otro ataque. Mataste a Viserion, uno de mis hijos. Mucha gente de mi pueblo ha muerto por tu culpa. Te golpearemos con fuerza y te arrancaremos de raíz. Daenerys pensó. No importa cuántos muertos resuciten, los quemaré vivos a todos. Cuando todo esto termine, todos los hombres, mujeres y niños de los 7 reinos vivirán sin miedo ni crueldad bajo su legítima reina. Daenerys se puso de pie con paso firme. Las articulaciones de brazos y piernas le dolían por el impacto, pero sus ojos violetas permanecieron fijos en su enemigo mientras su cabello plateado ondeaba al viento.
Agarrando la daga de Vidriagón, la reina dragón no se rendiría sin luchar. Sin inmutarse, el rey de la noche utilizó otra ronda de poderosos vórtices de viento que los derribaron a los tres, dejándolos indefensos. Los caminantes blancos siguieron observando el desarrollo de la lucha, hasta que uno chilló y se hizo añicos. Esto llamó la atención de David, Daenerys, Jon, el rey de la noche y otros combatientes, para ver quién atacaría por la espalda. Más caminantes blancos y espectros cayeron como consecuencia, pero David y Daenerys quedaron aún más desconcertados al ver a Barristan y Jorah abatiendo a decenas de espectros con Earthbane y Bastión. Ser Barristan. ¿Qué haces? Exclamó David con sorpresa y horror. Jorah. Grita Daenerys. Ambos hombres tenían sus espadas listas, superados en número y decididos a proteger a sus respectivos soberanos de los no muertos. Barristan prepara Bastión y entra en acción, seguido por Ser Jorah. Cada uno derribó a decenas de espectros a pesar de su edad. Un espectro acuchilló al Lord Comandante de la Guardia Real en la parte posterior de una pierna, haciéndolo caer al suelo. David solo pudo observar impotente cómo su antiguo mentor se abría paso hacia el centro. Daenerys, temiendo por la seguridad de Ser Jorah, le gritó de nuevo que huyera, pero su gran osa no lo escuchó. Un espectro atravesó la armadura de Jorah, pero apuñaló al necrófago a cambio. Otro espectro atacó a Barristan, quien paró el ataque y le clavó la espada en el cráneo. Se ponen de pie con dificultad y siguen adelante. Jorah cornea a otros dos espectros. A pesar de su avanzada edad, Barristan ataca a varios espectros a la vez, agarra a uno para usarlo como escudo humano y desviar y abatir espectros antes de que un caminante blanco lo derribe. Jorah se tambalea hasta las rodillas y recupera la postura para continuar la lucha, pero cae cuando uno le asesta un profundo corte en el hombro. La escena que se desarrollaba ante los ojos de David le trajo viejos y dolorosos recuerdos. No solo de Lannisport, sino también del sacrificio de Eddard Stark durante la batalla de Aguas Negras. Por mucho que lo intentara, a pesar del dolor, el peso del vórtice de viento del Rey de la Noche lo sujetaba. Daenerys y Jon eran demasiado pesados. No podía moverse ni un centímetro. Solo podía observar. No. Gritó. Por experiencia, matar a un caminante blanco destruía fácilmente a los espectros que reanimaba, lo que reducía el número de no muertos reunidos en el bosque de dioses. El Rey de la Noche percibió la disminución de las tropas terrestres y miró hacia atrás, donde Barristan y Jorah se dirigían hacia el mismísimo líder supremo no muerto. Barristan apuñaló a otro caminante blanco y derribó a otro teniente antes de que uno le cortara la parte posterior de las rodillas, haciéndolo caer al suelo. Jorah se colocó frente a otro para recibir el golpe y recibió una puñalada en el pecho. Daenerys gritó de terror e intentó levantarse, pero el vórtice de viento aún la retenía. Jorah. Gritó. Tras derribar al Lord Comandante de la Guardia Real de una patada, un caminante blanco blandió una espada de hielo para apuñalar al anciano en el estómago. Barristan gritó de dolor, pero levantó a Bastión para destrozar al teniente. Un espectro apuñaló a Jorah por la espalda, lo que provocó que el gran oso exclamara con fuerza y despachara al necrófago. Gravemente heridos, sus esfuerzos parecieron atraer la atención del Rey Nocturno, que se vio obligado a detener el vórtice de viento. Barristan y Jorah se abalanzaron sobre el Rey Nocturno, pero en un solo movimiento este los esquivó, los congeló en el sitio con una ráfaga de hielo, generó lanzas de hielo cristalizadas en ambas manos y los atravesó en el estómago. Barristan y Jorah gruñeron, mirando los ojos desalmados del Rey Nocturno, y cayeron al suelo. Las lanzas de hielo les atravesaron el estómago, se retorcieron y miraron a sus respectivos soberanos mientras la sangre les manaba de la boca. Jon sintió que el vórtice de viento se disipaba y se incorporó de nuevo con garra larga desenvainada. Bran bajó la mirada, al igual que Theon y Olivar. Mientras tanto, los ojos de David y Daenerys se abrieron de par en par por la sorpresa y sus cuerpos se estremecieron. Las dos personas más importantes de sus vidas, desplomadas tras semejante muestra de valentía para salvarlos, extinguidas. No. Ira. La angustia y la rabia de David aumentan a un ritmo increíble. Inmediatamente se pone de pie y se lanza hacia el Rey de la Noche con Stormbringer en alto. Impulsado por el dolor de la pérdida, verse obligado a presenciar otro sacrificio por él una vez más parece servirle como detonante para que aproveche su fuerza y adrenalina casi sobrehumanas de Baratheon. Raa. Daenerys grita enojada y se lanza. Gaa. Jon lanza un grito de guerra y ataca. La noche fue larga, y la batalla en curso había durado lo que parecían horas.
Desde el principio, los ejércitos combinados de los vivos, soldados, milicianos, Dothraki e Inmaculados, sufrieron muchas bajas, pero cada caído era un camarada, un amigo, o un ser querido. Y al ver su sacrificio, David, Daenerys y Jon obligaron una vez más al Rey de la Noche a entablar combate cuerpo a cuerpo. A pesar de su rapidez y fuerza, el rostro inexpresivo del Rey de la Noche pareció algo sorprendido por el renovado vigor de sus oponentes. Los golpes de David eran más rápidos, más duros y estaban llenos de furia sangrienta. Daenerys, aunque inexperta, era igual de flexible y grácil, mientras que Jon demostró agilidad y rapidez. Poco después, el Rey Nocturno se encontró a la defensiva blandiendo su falx de hielo, pero David se agachó rápidamente y embistió contra el líder no muerto con una embestida de hombro, alejándolo aún más de Bran. Daenerys blandió su arma, rebotando en la hoja de hielo, lo que permitió a Jon abalanzarse para golpear la hoja del Rey Nocturno. Tras varios golpes, el Rey Nocturno notó que su arma cristalizada comenzaba a agrietarse. Retrocedió y se lanzó al ataque con velocidad y potencia. Rápidamente, David, Jon y Daenerys hicieron acopio de sus limitaciones físicas para hacer retroceder al Rey Nocturno. Una y otra vez, Portador de Tormentas, Garra Larga y la espada de vidriagón causaron más daño a la falx de hielo. El Rey Nocturno pareció finalmente tener dificultades y los devolvió a los tres con otra ronda de vórtices de viento. David, Jon y Daenerys fueron derribados y aterrizaron con fuerza en el suelo, pero se levantaron. Ninguno de los dos percibió la suave brisa que pasaba, pues no vieron a Arya Stark, que saltó en la oscuridad con su daga. Con un movimiento rápido y fluido, Arya giró en el aire y cortó el brazo izquierdo del Rey de la Noche antes de rodar y caer de pie. El Rey de la Noche arqueó una ceja sorprendido cuando la daga de vidriagón le quemó el antebrazo amputado y le dificultó aún más sostener la hoz de hielo. Volviendo a la acción, el Rey de la Noche alzó el brazo derecho, agarrando la empuñadura de la hoz de hielo, preparándose para un ataque descendente. Ahora. Grita Arya. La mirada del Rey Nocturno siguió los pasos que se acercaban rápidamente por detrás, pero para cuando se dio la vuelta, ya era demasiado tarde. Al unísono, David, Daenerys y Jon lanzaron sus tres espadas con un gruñido y hundieron a Portador de Tormentas, Garra Larga y la espada de vidriagón en el torso del Rey Nocturno, justo donde se encontraba su corazón, atravesando la armadura negra. El Rey Nocturno se tensó por un instante y se hizo añicos en diminutos fragmentos de hielo, que cayeron como una lluvia sobre el lugar donde antes se encontraba. Uno a uno, los caminantes blancos estallan en fragmentos de hielo, y la multitud de espectros que rodeaban a Bran, Arya, David, Daenerys, Jon, Olivar y Theon caen al suelo, inertes como muñecos de trapo. Los necrófagos reanimados de las criptas quedan rápidamente reducidos a un montón de polvo y fragmentos de hueso. Cuando los no muertos se desploman, Daenerys corre hacia Jorah y lo acuna en sus brazos con lágrimas en los ojos. Me duele, tose cada semana. Khaleesi, perdóname, Jorah intenta decir algo más, pero se queda callado, con la mirada vidriosa por la muerte. No. No, Jorah, no, por favor, no, solloza Daenerys, hundiendo la cara en su cuello. Cerca de allí, el frenesí de David se desvaneció y se arrodilló para empujar el cuerpo de Barristan. Su rostro estaba contraído por el dolor. Por primera vez, las lágrimas amenazaban con grabarlo en una mezcla de sangre, tierra y nieve mientras intentaba una vez más buscar alguna señal de vida. Cuando el joven siervo vio que no había ninguna y no se movió, David se sintió fuera de sí. Ser Barristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Real, y el hombre responsable de salvarle la vida de niño durante la primera rebelión Greyjoy, la única persona que lo buscó hasta que fue rescatado, y quien lo entrenó en el uso de la espada desde los 9 años, se había ido para siempre. Barristan. Reara. Liberados de su confinamiento, Theon atendió a Robb mientras Olivar se paraba junto a David con una expresión de tristeza compasiva en el rostro y le puso una mano en el hombro. Arriba, Drogon descendió tras librarse de sus atacantes y se acurrucó alrededor de Daenerys, que lloraba, para consolarla. Afuera, el no muerto Viserion rugió antes de desplomarse repentinamente en un cascarón sin vida cerca de los cuerpos de Oberyn, Obara y Nymeria, dejando una nube de llamas azules que se disipaba en el aire. La horda de no muertos en el patio y aquellos que aún rondaban Invernalia intentando escalar las murallas de la ciudad inmediatamente comenzaron a desplomarse al suelo, alejándose de aquellos con quienes luchaban, mientras muchos más caían de las almenas al patio. Presionando contra los muros, una pirámide de espectros se derrumba, rodando uno sobre el otro antes de tocar el suelo. Las oleadas de no muertos que corren por Invernalia caen como moscas, inertes.
Tormund, Henry y Gusano Gris quedan atónitos y se toman un momento para asimilar lo sucedido. Recorren el patio y el campo de batalla, con la disposición del suelo helado sembrada de montículos sin vida de amigos y enemigos. Cerca de allí, Brienne, Jaime, Podrick, Mia y Dasey se apoyan contra las paredes, estupefactos por su repentino escape de la muerte. ¡Increíble! Lo lograron. Susurró Mia. Lo lograron. Ganamos. Gritó con fuerza. Uno a uno, los soldados, milicianos, Dothraki e inmaculados supervivientes gritaron y vitorearon al tiempo que los cuernos de guerra resonaban en señal de victoria. Espadas, lanzas y arcos se alzaron en el aire mientras los vítores continuaban. A medida que la ventisca huracanada se disipaba y el tiempo mejoraba, el sol comenzó a asomar en la distancia. Sandor sale de una puerta oscura, acompañado de Baeralea, Melisandre y Ser Davos. Se detienen, aliviados, pero Melisandre continúa caminando plácidamente por la puerta, por un pasillo nevado hacia el aire frío, flanqueada por enormes montones de cadáveres. Davos aparece y observa a Melisandre alejarse, pero Baeralea lo detiene. Su propósito se ha cumplido, Ser Davos, le dice. Ahora es hora de despedirnos. ¿Qué quieres decir? Pregunta. Baeralea señala el collar de rubíes que lleva al cuello. Nuestro amuleto es lo único que nos mantiene vivas. Somos más viejas y frágiles de lo que la mayoría cree. Melisandre dedicó 400 años de su vida al servicio del Señor de la Luz, mientras que yo pasé casi 700. Y aunque mi propósito aún no ha terminado, Melisandre ha cumplido la obra de nuestro Señor y ha aceptado su destino de morir en este extraño país. Así que ahora debe regresar a la tierra. El caballero Cebolla no dijo nada, pero volvió la vista hacia Melisandre, quien se despojó de su capa roja y del collar de rubíes que llevaba alrededor del cuello. Mientras el glamour mágico brillaba con un rojo intenso, se desvaneció rápidamente. Su andar se volvió inestable y su cabello rojo se volvió blanco como la nieve. Su vestido se deslizó por sus hombros mientras Melisandre se encogía, envejeciendo rápidamente incontables años en cuestión de segundos. Al poco tiempo, las rodillas de Melisandre se doblaron y se desplomó en el suelo, desprendiendo una nube de polvo mientras su cuerpo demacrado se disipaba en cenizas y se lo llevaba el viento al amanecer. Aunque los cuernos de guerra aún suenan con fuerza y los supervivientes vitorean victoriosos contra los muertos, el día era suyo, pero ya no quedaban canciones que cantar. Sufrieron muchas pérdidas. La Segunda Guerra del Amanecer, finalmente había terminado. ¿Pero a qué precio para quienes quedaron atrás? En Invernalia. El silencio había caído ante las puertas de Invernalia. Un silencio sombrío. En una noche, la anterior, el ejército de los muertos, liderado por el Rey de la Noche, asedió la fortaleza del norte con la intención de exterminar a los vivos. Pero al final, las fuerzas aliadas se mantuvieron firmes y orgullosas, y triunfaron sobre el mayor mal que el mundo jamás había visto. Con la amenaza del Rey de la Noche y los caminantes blancos borrada para siempre, llegó el momento de que los supervivientes lamentaran la pérdida de todos los que murieron en el campo de batalla. Frente a una gran multitud se dispuso una cuadrícula de aproximadamente 12 pilas funerarias por 7, 10 filas con numerosos cuerpos apilados sobre ellas y un montículo adicional a lo lejos, lo que elevó el número de pilas a casi 120, si no más. 5 hombres con antorchas encendidas estaban parados entre los intervalos, al igual que más abajo. Daenerys Targaryen dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras posaba sus ojos violetas sobre el cuerpo de Ser Jorah Mormont en una pila funeraria apagada. Lloró sobre su cuerpo tendido antes de inclinarse para besarlo suavemente en la frente. Por favor, perdóname, mi gran oso, susurró con tristeza, con la voz algo quebrada. Soy tu reina, pero siempre seré tu cachorro. La hizo sentir segura, pero también triste. Daenerys deseaba poder amarlo más de lo que lo amaba. Aegon se acercó y rodeó con su brazo el hombro de Daenerys. Ixan Baores Nuli, sos clos nuo. Lo siento, mi sol y mis estrellas, la consoló. Ni que tanta hormigón sir la señor Keligón, ni que migón le si ese bala, no lo conocía lo suficiente, pero era un buen hombre. Daenerys sollozó. Quesa. Les. Va moriot saisare, en Seolvi Raenagón. Sí. Lo fue. Siempre lo ha sido, desde el principio, asintió. Frente a la reina dragón, los ojos de Davet estaban rojos e hinchados. No podía llorar, no solo porque no quería mostrar debilidad delante de todos, sino porque le dolía demasiado la garganta por todos los gritos de la noche anterior. Solo pudo toser en silencio. Sin embargo, la expresión facial del joven siervo dio una respuesta clara. Davet estaba muy triste, completamente miserable y deprimido.
Se detiene junto al cuerpo del difunto Ser Barristan Selmy, tosiendo en silencio 2 veces más antes de dar un paso atrás, quitándose un colgante de ciervo Baratheon del cuello y ajustándoselo al de Barristan. Primero mis amigos de Lannisport, luego Lord Arryn, Ned Stark y ahora tú. Yo, lo siento mucho, Barristan. Te fallé. Lo siento muchísimo, pensó con tristeza y se sonó la nariz. Robb, Jon, Arya, Samuel y Bran se encuentran entre los hombres Stark, algunos de los cuales portan antorchas. Daenerys se une a la multitud un poco más abajo, junto a Gusano Gris, Aegon y Missandei. David también regresa a la sombría asamblea, uniéndose a Davos, Jaime y Brienne, quienes se encontraban junto a las fuerzas reales. Gendry, Jon y Sandor se quedaron detrás de ellos. Incluso los lobos huargos supervivientes, Viento Gris y Fantasma, permanecen obedientemente de luto en la hoguera funeraria por los hombres y mujeres caídos. Dado que se descubrió que estaban vivos después de la batalla, se reveló que Fantasma sufrió fuertes arañazos y perdió la mayor parte de su oreja derecha, mientras que Viento Gris sufrió graves arañazos, pero perdió un ojo, parte de su oreja izquierda y la mayor parte de su cola, dejando solo un pequeño nudo colgando de su parte trasera. Olivar estaba junto a Tiene Arena, quien sollozaba entre las palmas de las manos lamentando la pérdida de su padre, el príncipe Oberyn, y sus hermanastros Ovara y Nymeria. La guardia real Frey la rodeó con un brazo y la atrajo así para darle un abrazo reconfortante, susurrándole palabras silenciosas al oído. Varios estandartes se izaban en lo alto del campo y ondeaban al viento invernal, mostrando los colores de las grandes casas de Poniente, como las casas Baratheon, Lannister, Stark, Tyrell, Tully, Arryn, Martell, Greyjoy y Targaryen. Hombres del norte, del valle, de las tormentas, de los ríos, del oeste, de la cuenca, dornienses y hombres del hierro, Dothraki e inmaculados, todos permanecían hombro con hombro llorando a los difuntos. En el horizonte, cerca de la cima de la montaña, el sol asomaba lentamente justo cuando Jon se acercaba para dirigirse a los reunidos. Estamos aquí para despedirnos de nuestros hermanos y hermanas. De nuestros padres y madres. De nuestros hijos e hijas. De nuestros amigos. Nuestros semejantes que dejaron de lado sus diferencias para luchar juntos y morir juntos para que otros pudieran vivir. Todos en este mundo tenemos una deuda con ellos que jamás podrá ser saldada. Es nuestro deber y nuestro honor mantenerlos vivos en la memoria de quienes vengan después de nosotros y de quienes los sucedan mientras la humanidad viva. Fueron los escudos que protegieron el reino de los hombres. Y nunca volveremos a ver a alguien como ellos. Y ahora su guardia ha terminado. David se quedó mirando fijamente las piras funerarias masivas. Soldados y miembros del pueblo libre se acercaron y entregaron antorchas a los que estaban al frente. Entre quienes las aceptaron estaban Robb, Jon, Arya, Samuel, Tormund, Jaime, Daenerys, Tiene, Edmure, Brienne, Gusano Gris, y el propio David. Se desplegaron hacia diversas pilas en el campo, uniéndose a sus camaradas caídos para una última despedida. Arya a Beric Dondarrion, Brienne a Loras Tyrell, Samuel a Edison Toyek, Gusano Gris a Cono, Robb a Lyanna Mormont, Jaime a Kevan Lannister, Tiene a Oberyn Martell y sus hermanastras, Edmure a Brynden Tully, Daenerys a Jorah Mormont y David a Barristan Selmy. Ambos soberanos intercambiaron una rápida mirada. Como uno solo, todos los que estaban al frente encendieron las piras. Daenerys observa cómo las llamas se extienden bajo Jorah y luego se da la vuelta. Los vivos regresan a la multitud mientras las llamas se elevan aún más, llenando el aire con una espesa capa de humo negro. David contempló el humo negro, observando cómo los cuerpos de los caídos en batalla eran envueltos por las llamas, observando cómo el cuerpo de Barristan desaparecía entre las llamas. Se sujetó las costillas, aún sintiendo el dolor y la incomodidad. ¿Por qué? ¿Así es como realmente querías irte, Ser Barristan el audaz? ¿Valió la pena? ¿El sacrificio? ¿Qué era yo para ti? Su expresión facial se llena de angustia. Si hubiera sido lo suficientemente fuerte, si hubiera sido lo suficientemente rápido, aún estarías vivo. Aún estarías aquí conmigo. Invernalia, sala principal. Más tarde ese día, el banquete de la victoria celebrado en Invernalia fue sombrío y silencioso, a pesar de que el salón estaba lleno al máximo. Todos los demás tuvieron que comer en los campamentos extramuros o en sus habitaciones si estaban disponibles. Sin embargo, el banquete de celebración no fue tan festivo como Robb y Jon lo recordaban. A la cabecera de la mesa central estaba David, con Robb y Jon a su derecha y Daenerys a su izquierda. Sin embargo, a diferencia de los demás, el joven siervo no había tocado nada de su comida, sino que la miraba con la mirada perdida, en silencio cuando una de las doncellas del norte se le acercó.
¿Su gracia? ¿No tiene hambre? Preguntó una camarera. No ha probado nada de su plato. No la miró. No tengo hambre, dijo con claridad, con la garganta aún algo ronca, antes de levantarse de su asiento. Tengo que irme. David se dio la vuelta y salió de la habitación. Al salir, Olivar intentó seguirlo, pero lo perdió rápidamente entre la multitud. Antes de irse, David vio a una niña de 10 años mirándolo fijamente. ¿Otro de tus pajaritos, Varys? ¿Cuánto tiempo piensas espiarme? Robb, por su parte, recorrió el gran comedor con la mirada en busca de David, pero no aparecía por ninguna parte. Jon estaba a su lado, pero ambos sabían que tendrían una importante conversación en algún momento. El verdadero nombre de Jon Nieve era Aegon Targaryen, el legítimo heredero al trono de hierro como último hijo vivo del príncipe Rhaegar Targaryen, antes de su tía Daenerys, aunque Jon insistía en que no lo quería y apoyaba la afirmación de David, considerando que Sansa era su reina consorte. Jon también notó la extraña y repentina ausencia del joven siervo. ¿Dónde está David? Pregunta Robb. Juraría que estaba aquí hace un momento, Jon negó con la cabeza. Parecía bastante abatido después de la batalla. Iré a buscarlo. No. Lo buscaré, me aseguraré de que esté bien. Solo, procura que tus amigos salvajes no se pongan demasiado alborotados. Robb luego abandonó el gran comedor en busca de David, dejando a Jon solo con Daenerys en la mesa principal mientras las celebraciones comienzan a volverse más estridentes. Sandor toma una jarra entera de vino de una camarera cuando ella pasa y le gruñe amenazadoramente que se vaya. A tu salud, levantó una taza uno de los veteranos nórdicos. Entre la multitud, Gendry y Mia toman una bebida mientras Sandor come con hambre. Comes como un cerdo, ¿sabes? Comentó Mia. ¿De verdad parece que me importa, muchacha? Resopló Sandor con la boca llena. Los muertos están muertos. Tú no, tomó un buen trago de vino. Oye. Ya no soy Mia Stone, ahora soy Mia Baratheon. Y mi medio hermano Gendry ahora es Gendry Baratheon, igual que yo. Nos naturalizaron por decreto real nuestro otro medio hermano, HPMH. Todos sabemos que un legítimo siempre tendrá el derecho más fuerte, perra estúpida. Daenerys se percata del dúo en la mesa de invitados discutiendo con Sandor. Frunce el ceño mientras Mia levanta las manos con exasperación y regresa a su asiento. 2. Ahora había más miembros de la casa Baratheon en su presencia, todos ellos legitimados desde bastardos hasta nobles. Así que son el hijo y la hija de Robert Baratheon. Descendientes del mismo hombre que tomó el trono de mi familia e intentó matarme, observó la reina dragón. Aegon, dime. ¿Quién es ahora el señor de Bastión de Tormentas? La última vez que lo revisé, la gobernante de las tierras de la tormenta era Shireen Baratheon, la hija de Lord Stannis, respondió con sinceridad. Lo que la convierte en prima de David, sí. ¿Y cuáles son los lazos familiares entre la línea de sangre Baratheon en estos días? Aegon negó con la cabeza, reflexionando. Es difícil decirlo, pero sospecho que depende de su educación. Es decir, Robert, Stannis y Renly nunca se llevaron bien, y Renly luchó contra David por el control de los 7 reinos durante la sedición del Ciervo, pero fue derrotado a pesar de empezar con una considerable ventaja logística. ¿Y ahora? Estos Baratheon parecen ser un grupo muy unido, leales solo a los suyos. Lo que significa que enfrentarlos sería casi imposible. Hasta aquí llega el enfoque de dividir y vencer. Daenerys concluyó teóricamente. Espera, ¿ustedes dos fueron legitimados por el rey? Preguntó un norteño curioso. Tanto Gendry como Mia asintieron. Justo antes de la batalla, confirmó Gendry. La verdad es que no sé ser señor de nada. Apenas sé usar un tenedor. Pues lo haré. Esto sí que es motivo de celebración. Se levantó y levantó una copa. Por Lord Gendry y Lady Mia Baratheon. Este acto atrajo la atención de todos en la sala y pronto todos se pusieron de pie, con las tazas en la mano y en alto en el aire. Por Gendry y Mia. Vitorearon. Señor Gendry Baratheon. Señora Mia Baratheon. Gendry. Mia. Gendry. Mia Baratheon. Gendry. Mia. Gendry Baratheon. Tengo que bajar y conseguir otro barril, comentó una camarera mayor. Robb y Jon sonrieron y les ofrecieron a Gendry y Mia una copa de vino tinto fresco de Arbor. Inclinaron la cabeza y saludaron a la sala, aplaudiendo en respuesta. El perro, aún sentado, negó con la cabeza y volvió a engullir. Daenerys, mientras tanto, los observaba.
Aún sujetaba su copa, intentando controlar sus emociones, pero la creciente popularidad de la casa Baratheon se hacía visible ante ella. La madre de dragones pronto descubriría que su lucha por recuperar el trono de hierro para la casa Targaryen se había vuelto mucho más difícil a pesar de sus contribuciones durante la larga noche. Lo logramos. Nos enfrentamos a esos malditos gélidos. Los miramos directamente a los ojos azules, y aquí estamos. ¿Y ahora, quién de ustedes, cobardes, se cagó en mis pantalones? Más tarde esa noche, el ambiente se distendió y todos disfrutaron. El vino fluía a raudales. Las criadas y las sirvientas colocaban una jarra de vino en diferentes mesas frente a Brienne y Jaime. Brienne tapó su copa, pero Jaime apartó la mano. Luchamos contra cosas muertas y vivimos para contarlo, le dijo. Si este no es el momento de beber, ¿cuándo lo será? Brienne se burla mientras Jaime sirve vino para ella y para él. Observa, algo nerviosa, antes de chocar sus copas. Tras beber un par de copas, se encuentran jugando a beber con Podrick y Theon. Está bien, es tu turno, dijo el Greyjoy borracho. Jaime mira a Brienne. Bueno, eres hija única. Uf. Ya te lo dije, respondió ella. No, no lo hiciste. Sí, lo hice. Puede que lo haya supuesto, o puede que no. De otro trago. Bueno, has bailado, con Renly Baratheon. Brienne miró acusadoramente a Podrick, a lo que el joven escudero negó con la cabeza una y otra vez. Con cada vino que bebían, los cuatro se volvían más alborotados a medida que avanzaba el juego. Incluso la propia Brienne notó que sus mejillas se enrojecían ligeramente por la cantidad de alcohol consumido. Mal. Bebe. Rió, bebiendo otra copa. Eras el más pequeño. 4 hermanos mayores. Theon bebió rápidamente otra copa de vino. Eres virgen, dijo borracho. Los ojos de Brienne se abrieron de par en par y su rostro se ensombreció, pasando de estupefacta a enfadada en cuestión de segundos. Podrick bebió con nerviosismo. Jaime, al percibir lo incómodo que se sentía su camarada de la Guardia Real, intentó salvar el ambiente. Esa es una afirmación sobre el presente, Greyjoy. Nada había quedado en el pasado hasta este preciso momento. Es solo una simple pregunta de sí o no. Theon se vuelve hacia ella. Ahora, ¿te has acostado con un hombre o una mujer? No hay respuesta. Dios mío. Es verdad. Eres virgen. Rió Theon con descaro. Brienne niega con la cabeza. Tengo que orinar, se levanta, con el rostro avergonzado e irritado. Disculpen un momento, por favor. Dicho esto, Brienne sale rápidamente de la habitación con un Tormund borracho intentando seguirla, pero Jaime se levanta rápidamente y le bloquea el paso. Ambos intercambian miradas hasta que Jaime le da una palmadita a Tormund en el hombro para detenerlo antes de girarse para seguir a Brienne. Derrotado, Tormund los observa partir. Más cerveza. Grita un hombre. Theon, tras sobrevivir a la batalla, se acerca a Bran, que estaba sentado cerca de una chimenea. Es más grande que la que te vi la última vez, señala, intentando mantener la postura y no arrastrar las palabras. Bran lo mira. Es igual al que el rey Daeron II Targaryen construyó para su sobrino lisiado hace 120 años. Me gustó, dijo. Daeron el bueno. El mismo. Bueno, al menos conoces la historia del mundo mejor que nadie en esta sala. Es una pena que Robb tuviera un hijo. Habrías sido un buen señor de Invernalia algún día. No puedo ser señor de nada. ¿No quieres ser un señor? Ya no quiero más. Eres afortunado. No se trata de suerte ni de lo que alguien desee. Nadie debería envidiarme. Mayormente vivo en el pasado, comenta Bran antes de que el maestre Luwin se acerque detrás de su silla de ruedas y lo empuje fuera del gran comedor. Aegon se acerca a Daenerys y se inclina. Dany, cuando tengas un momento, tengo algo muy importante que contarte. En privado, le susurra al oído. Daenerys asiente, pero antes de poder levantarse, se da cuenta de que Tormund y algunas otras personas, incluidos algunos miembros de la gente libre, comienzan a reunirse alrededor de Jon. Todo. Lo incitó Tormund, metiéndole un cuerno de cerveza en el cuerpo del lobo blanco. Vamos. Vamos, insistieron los hombres. Jon negó con la cabeza y agitó ambas manos. No puedo hacerlo de una vez, dijo avergonzado. Tenemos que celebrar nuestra victoria, Snow. Yo, no creo que vomitar cuente como celebración. Ja. ¿Sí? Ahora a beber. Tormund levanta el cuerno a modo de saludo, bebiéndolo a grandes tragos durante un tiempo desmesurado hasta que la cerveza lo cubre por completo, incitado a una borrachera. Estoy bien. Por la reina dragón.
Daenerys sonrió cálidamente ante los elogios y la atención que recibía y se puso de pie, sosteniendo una copa de vino en la mano y alzándola en el aire. Por nuestros aliados cercanos y queridos amigos. Vitoreó. Ra. 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 Todos se ponen de pie y vitorean de nuevo, aún más fuerte. Mientras tanto, Sandor permanece sentado con desdén. Gendry y Mia guardan silencio, al igual que algunos otros. Durante un rato, la sala ha estado llena de alegría. Daenerys empezó a disfrutar del festín de celebración, hasta que escuchó. Por el rey David Baratheon. Olivar levantó su copa en el aire. ¡Ah, wow! La atención pasó de Daenerys al ausente David, los vítores se hicieron cada vez más fuertes con cada cántico. Por nuestro honorable guardián del juramento. ¡Ah, wow! ¿Quién se atreverá a ser el próximo en atacarnos? ¿Quién? No hay nada que pueda detenernos ahora. Sentada justo detrás del grupo, Daenerys nota los elogios que estaba recibiendo su pretendiente rival y escucha atentamente justo cuando Tormund pone su brazo alrededor del hombro de Jon con afecto borracho. «Bah. Eso no es nada», dijo el jefe salvaje arrastrando las palabras y riendo. Jon Nieve es a quien el pueblo libre eligió seguir tras la muerte de Mance Rayder. Esa es la clase de hombre que es. Por eso el rey más allá del muro aceptó apoyarlo. Es pequeño, pero fuerte. Lo suficientemente fuerte como para hacerse amigo de un enemigo y morir asesinado por ello. Jon Nieve es tan fuerte que incluso puede hacer que tu guardián del juramento y la reina dragón se sienten a conversar en la misma habitación. Dos de las personas más peligrosas del mundo. ¿Qué clase de persona negocia una tregua entre dos personas que querían matarse y las obliga a luchar codo con codo? Un loco o un rey. Gritó otro miembro del pueblo libre, borracho. No, realmente no tuve mucha influencia en nada, intentó restarle importancia a Jon. A la mayoría de la gente la asesinan, maldita sea, y se queda así. Pero a este no. No a Jon Nieve, continuó Tormund y le dio una fuerte palmada en la espalda, haciendo que el lobo blanco se encogiera de dolor. Ah. Vuelve y sigue luchando. Aquí, al norte del muro, y luego aquí otra vez. Sigue luchando. Sigue luchando. Olivar negó con la cabeza, riendo como un borracho. ¿Te parece algo, salvaje? Pues nuestro rey murió 2 veces y resucitó 2 veces. No te miento, ni la muerte misma puede vencer al guardián del juramento. De hecho, cada vez se hace más fuerte. Diablos, incluso se subió a un maldito dragón y lo montó. Y siempre que alguien, en algún lugar, causa problemas, David Baratheon interviene y lo pone en su lugar en un abrir y cerrar de ojos. No se entregan resultados prometedores a un ritmo rápido y se te llama el guardián del juramento por nada a menos que tengas las habilidades para respaldarlo. ¿Sabes por qué? Porque hace el trabajo. Él hace mierda. Por eso los 7 reinos eligieron seguir a David Baratheon. Que reine por mucho tiempo. Ser Davos levanta una copa. Que reine por mucho tiempo. Aclama la asamblea. La sonrisa de Daenerys se desvaneció rápidamente y frunció el ceño al ver que la atención se dirigía más hacia David y Jon que hacia ella, poniéndose visiblemente más celosa con cada adulación. Con cada elogio y atención que recibían, la reina dragón se sentía más infeliz. Intentaba mantener la compostura mientras miraba alrededor, observando el juego de beber y luego de vuelta a Jon y al asiento donde David se había sentado originalmente. Conocía esa mirada. Mucha gente me ha mirado así, pero nunca aquí. Nunca a este lado del mar angosto. ¿Por qué? David Baratheon, Jon Nieve, ¿qué los hace tan especiales? ¿Por qué tú y no yo? Se sintió excluida. Se levantó rápidamente y se dio la vuelta para irse, seguida de cerca por Aegon. En otra parte, Robb recorrió Invernalia de habitación en habitación, buscando y preguntando por el paradero de David. Su amigo de la infancia y cuñado se había marchado abruptamente del banquete y se había perdido entre la multitud. Sin saber a dónde iba, el joven lobo supo que algo andaba mal. Tras mucho deambular, apartó a una criada cercana. «Padón, ¿has visto a su gracia por algún sitio?», preguntó. Ella asiente. El rey bajó por el pasillo y entró en la 5ª habitación a la izquierda. «Mi señor», hizo una reverencia. «Gracias. Me haré cargo a partir de ahora». Robb se aventura en la habitación que le explicaron antes y empuja la puerta. El marco de madera cruje al entrar el joven lobo. Ve a David, sentado boca abajo sobre una mesa cercana, con solo una vela encendida, la chimenea, una jarra de vino, una copa y trozos de pergamino esparcidos sobre la mesa y el suelo. Se agacha para recoger el papel, pero la mirada de Robb capta unos nombres familiares escritos en él.
Loras Tyrell señor de Alto Jardín, señor supremo del dominio, guardián del sur, Kevan Lannister caballero, castellano de Roca Casterly, Brinden Tully caballero, veterano de la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, Roderick Cassel caballero, maestro de armas y castellano de Invernalia, Beric Dondarrion señor de Refugio Negro, fundador y líder de la Hermandad sin estandartes, Toros de Mir sacerdote, héroe del asedio de Pique, Lyanna Mormont hija menor de la ex Lady Maege Mormont, hermana de Lady Daisy Alysanne Mormont, Acer Forrester hermano menor de Lord Roderick Forrester, Alice Karstark señora de Bastion Car, Granjon Umber señor del último hogar. Winnie Tail señora de Eagle Point, Reina Fishport señora de Sumeral, Edison Toyet Lord comandante en funciones de la Guardia de la Noche, Oberyn Martell príncipe, hermano menor del príncipe Doran Martell, antiguo maestro de leyes, Obara Sand hija bastarda del príncipe Oberyn Martell, Nymeria Sand hija bastarda del príncipe Oberyn Martell, Tyral caballero, Jorah Mormont caballero, antiguo señor de la Isla del Oso, Maege Mormont antigua señora de la Isla del Oso, Stafford Lannister caballero, Indy Florent caballero, Nestor Royce señor y guardián de las puertas de la luna, Alto Senescal del Valle, primo de Lord Jon Royce, Aenys Frey caballero, Aruot Fel señor de Feluor, Barristan Selmy caballero, veterano de la Guerra de los Reyes de Nueve Peniques, Lord comandante de la Guardia Real. Cuanto más leía la lista, más nombres veía. Robb sabía que todos esos nombres eran de los que murieron durante la larga noche. ¿Cuánto tiempo tardó David en leerlos? ¿De dónde había sacado tantos? Antes de que pudiera terminar, notó un ligero movimiento con el rabillo del ojo. Al levantar la cabeza, Robb notó que David la alzaba lentamente y se giraba para mirarlo directamente. El rostro del joven siervo estaba rojo de sangre y su cuerpo se balanceaba de un lado a otro con cierta inestabilidad. Amigo. Qué bien Hip. Te amo. ¿Quieres beber? Estoy picando, Hip. A nuestros difuntos. Creo, arrastró la voz mientras levantaba la copa, derramando vino por todas partes. Era evidente que David estaba muy ebrio. David. ¿Estás borracho? Preguntó Robb, aturdido y sorprendido. Ni siquiera debería estar en ese estado. ¿Cuánto tiempo llevaba allí solo? Por todos los dioses. ¿Cuánto había bebido? Y lo que era más importante, ¿de verdad le había costado tanto la guerra? Vaya, sí que lo soy. Gracias por... Guay. De hecho, me estoy poniendo un poco histérico intentando... Sin embargo, Robb se puso de pie de un salto y rápidamente apartó la jarra de vino. Gracias a los dioses antiguos y a los nuevos, los sentidos y movimientos de David eran tan lentos y embotados que no pudo alcanzarla a tiempo. Eso es mío. Devuélvelo. Creo que ya has tenido suficiente por esta noche, dijo el lobo joven. ¿Qué te pasó ahí fuera? Nunca te había visto actuar así. Es tan impropio de ti empezar a desmoronarte así sin más. David lo miró. ¿Por qué Hip? ¿Te importa Ana? ¿A alguien le importa Hip? ¿Lo que puedo o no puedo hacer? No puedo, Hip. ¿Dejarte perecer? Nunca consigo, Hip. Llegar a los 6 días. Hip. Lleven años, y yo no, Hip. No conseguí, maldita sea. Balbuceó. David, sabes que si Sansa te viera así se enfadaría mucho. PFFFF. Está bien. Ni siquiera está aquí. Sansa todavía está en King's Landing, la capital. Todavía te estás recuperando de la batalla y estás bebiendo de una jarra entera. Eso no es bueno para tu salud, ¿sabes? ¿Qué eres, maestre? No, tú, Hip. No. Eres Robb Stark, primogénito de Hip. Eddard Stark, señor de Hip. Señor de Winterfell, el Warden del Hip. North. A David le daba vueltas la cabeza, con los ojos apenas abiertos. Puedo manejarme muy bien, intentó levantarse, pero en lugar de eso cayó al suelo. El joven siervo gimió y simplemente se quedó allí tendido. Robb suspiró y se masajeó las sienes antes de inclinarse para ayudar a David a ponerse de pie, agarrándolo del brazo izquierdo y levantándolo, rodeándole el cuello con el brazo para estabilizarlo. Tranquilo, su gracia, dijo con paciencia, y condujo a David a la cama. Vamos a acostarte. Quizás una buena noche de sueño te tranquilice. David no lo miró y mantuvo la cabeza agacha. Es culpa mía, Robb, dijo en voz baja. ¿Qué? Lo miró confundido. ¿Qué culpa tienes? Barristan. Está muerto, Robb. Está muerto porque, Hip. Confesó David con tristeza. Su voz se quebró mientras lo acompañaban hacia la cama. No, fue culpa del Rey de la Noche.
Fue él quien mató a Ser Barristan, no tú. Sabes que nunca te dejaría pensar eso. Estaba justo enfrente de mí. David fue arrojado rápidamente a la cama, con el cuerpo inmóvil y la cabeza girada. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y la voz se le quebró aún más. Ser Barristan el Audaz era como todos lo llamaban. Pic. Era mi mentor, un amigo leal. Pic. Cuando Euon Greyjoy llegó a la Mistport y me llevó de vuelta a las Islas de Hierro, Pic. Me hizo todo tipo de cosas, me golpeó, me azotó, me golpeó la cabeza y me ahogó. Pic. Todos los días me hacía eso, solo tenía 8 años, Robb. Pic. Barristan era el único que me buscaba. Pic. Robb estaba junto a su cama. Está bien, David. Está bien sentir lo que sientes. Simplemente déjalo salir, le aseguró. El joven siervo no lo miró. Parecía a punto de llorar. Barristan fue el único que me buscó. Me afeitó el Loiz ese día. Le debía todo. Esa deuda que nunca se pudo pagar. Y ahora está muerto. Él estaba justo ahí. Lo siento, amigo mío. ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Preguntó. No, dijo David negando con la cabeza. Creo que me gustaría dormir ahora. Mejor no insistir más. Aún así, creo que lo mejor es poner una docena de guardias en su puerta para que duerma bien, y que el maestre Luin prepare un brebaje para ese inevitable dolor de cabeza que le dará al despertar, ¿de acuerdo? Intente dormir un poco, su gracia, dijo al salir. Pondré guardias afuera de su puerta. Al oír el inconfundible sonido de la puerta al cerrarse, David cerró los ojos con fuerza y dejó que las lágrimas contenidas le resbalaran por el rostro por primera vez en casi 16 años. Oh, Dios, perdóname, Barristan, pensó mientras su mente se perdía en la oscuridad total. Hice lo que pude. Lo siento. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.